bienvenidos a Un Café con Mel. Estoy bien contenta de iniciar esta temporada que Dios me está marcando y qué mejor con un amigo que amamos, que admiramos y que es ejemplo para nosotros, el pastor Héctor Rosas. Un fuerte aplauso. En verdad, Héctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario. Ay, no, nos sentimos con manteles largos porque te conocemos, sabemos la persona que eres tú y tu esposa Maggie. Y esta nueva temporada queremos que Dios hable a través de tu vida, de lo que Él ha hecho. ¿Y cómo ves? ¿Arrancamos? Arrancamos. Órale, vamos. ¿Quién es Héctor Rosas? ¿De dónde viene Héctor Rosas? ¿Cuál es su trasfondo, su familia? Ok, yo nací en 1964, 19 de octubre. Mi familia, pues Rosas Ríos, y yo soy el hijo número 5 de 8 hermanos, y nací aquí en Tecate, y mi familia no conocía nada de Dios, nada del Evangelio. ¿Tenía su papá y mamá? Sí, papá y mamá, en lo que cabe normal. Mi papá un trabajador agricultor, mi mamá se dedicaba a la casa, y ahí fuimos creciendo a la edad de la adolescencia. Pues tú sabes, ¿no? Las amistades en la escuela, pues empecé a agarrar un camino equivocado respecto a las adicciones. Ay, híjole. Me interesa saber cómo fue tu infancia, o sea, porque a veces podemos pensar que una persona que cae en las adicciones es porque tuvo muy mala infancia, o aunque tengan buena infancia, buena niñez, que no hubo maltrato, que no hubo golpes, que no hubo nada de eso, en ocasiones también caen. Entonces quiero saber cómo fue tu infancia. Ajá, mi infancia, yo fui un niño tímido. ¿En serio? Ajá, fui tímido, me sorprendo yo ahora, ¿no? Por el No, trabajo que hago, ¿no? Por el trabajo que hago un poquito público, ¿no? Entonces, mi papá fue un padre presente, pero al mismo tiempo ausente. No hubo el abrazo, no hubo la afirmación, la corrección. Era un poquito más mi mamá, pero también un poco ausente, ¿no? Será porque éramos varios, pero esa fue mi niñez. Un descuido, siento yo, que de parte de mis papás en mi niñez, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros desde chicos, siempre mirábamos a mi hermano mayor, a mi hermano como la figura paterna. Como la figura paterna. Mi mamá era su hijo, su preferido, y como que siempre a nosotros nos apuntaba más hacia mi hermano que hacia mi papá. Entonces nosotros siempre como que imitamos a mi hermano, y mi hermano pues agarró un camino equivocado, y pues nosotros pues ahí por ahí le dimos, algo así. Y en cuestión, por ejemplo, de la dinámica entre hermanos, ¿cómo se llevaban? Muy bien, nosotros nos agarrábamos del chongo y otro día estábamos ¿Felices? Reconciliados. Sí, no, pues como todos los niños, ¿no? Y siempre, desde chicos, siempre andábamos juntos, mis hermanos y yo, aún de grandes. La gente se sorprendía, y hasta la fecha se sorprende. Ya es que mi hermano Enrique trabaja aquí conmigo, ayer andábamos juntos, ¿verdad? Nos dicen los siameses, ¿no? Entonces, no, es que están igualitos. Entonces, siempre andamos juntos, siempre anduvimos juntos los hermanos, no todos, pero siempre andábamos. Casi mi mejor compañía era un hermano mío. Wow. Ajá. Entonces, ¿tuviste esa falta de paternidad? En lo personal, ¿tú crees que eso fue un factor que te provocó o que te indujo, aparte de las malas amistades? En parte. Y la otra parte fueron mis hermanos. Digo que siempre fuimos muy, muy unidos, que mi mejor amigo hace cuenta que era mi hermano. Anduve con 2 hermanos en mi adolescencia, y ya de joven, más adelante, anduve con otro hermano. Y sí, pues mis hermanos eran pues bien adictos, y como eran mayores, pues hace cuenta que yo por ahí también le di. Pues. Los mirabas y ¿qué dijiste? Híjole, pues a probar, a ver. ¿Qué tipo de drogas llegaste a usar? Pues todos empezamos, y yo empecé con la marihuana, después con la cocaína, pastillas, y llegué pues a usar heroína. Me interesa saber qué sucesos marcaron tu vida. Cuando fuiste quizá joven, quizá cuando en tu niñez, que tú dices, me acuerdo de esto y jamás se me olvida, sea bueno o sea malo. Un intento, bueno, un abuso
Sexual, bueno, no fue sexual, pero fue un abuso ¿A tu como inocencia? tipo bullying de unos ok. hombres mayores en una tienda donde ellos me tocan mis partes íntimas y me acuerdo que ellos lo hicieron jugando. Ellos decían que me iban a abusar. Obviamente ahora lo entiendo que no era la intención de ellos, pero ellos como jugando conmigo eran hombres que estaban tomando en un pueblo donde vivíamos. Sí. Y eso a mí me marcó y me acuerdo que me traumó, me dio mucho miedo y al mismo tiempo mucho coraje. Cuando yo me acuerdo que después de ese suceso yo decía, un día me voy a vengar, ¿verdad? Y agarré mucho coraje. Oye, ¿o no te hacías la pregunta, ¿dónde está mi papá? Ajá. No, y aparte, nunca se los dije a ellos. Tenía miedo de cierto. decírselos. Es que en aquel entonces se usaba mucho eso, ¿no? De que no decías Ajá. nada, de que te lo guardabas, o si lo decías era cállate, mejor vete al cuarto, no se lo digas a nadie. Exacto. Entonces, qué tremendo, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Sí, y eso a mí, o sea, fue un coraje que yo traía, también coraje contra mis papás y ese tipo de cosas, pero fue algo que me marcó, ¿verdad? Otra cosa también que me marcó mucho, que fue, pues yo creo que para bien, fue cuando caí a prisión por posesión de drogas. Ok. Cuando- ¿Aquí en México? En México, Ok. cuando escuché la sentencia, 7 años, eso dije, ¡pum! Yo tenía 24 años, dije mi juventud. Bien joven. Ajá, entonces dije yo, ¡pum! O sea, 7 años, de 7 años se tenía que hacer como 4 años y medio. Entonces fue a otra parte donde, ¡pum! Pero eso fue una pauta también que Dios ahí ya estaba tratando conmigo porque en esa prisión se me predicó mucho el Evangelio. Wow. Se me predicó mucho el Evangelio. No me convertí ahí, pero fue sembrada la semilla del Evangelio en mi corazón. ¿Estuviste en prisión aquí en Tecate o en No, Baja California? Baja California Sur. Ah, Ujú, en La Paz. Oh. En La Paz. Oye, se me había olvidado esa parte. Que Sí. estuviste en prisión, ¿sí cierto? Sí, fueron 3 años y medio que duramos ahí, mi hermano y yo, y pues salimos un año antes, hace cuenta. ¿Los dos estuvieron Los en dos, prisión? un hermano y yo. Oye, aún en las travesuras, ¿no? Aún Sí. en los delitos, ¿lo puedo decir? Éramos Sí. compañeros ahí De las malas. de prisión, ¿no? De Entonces, las parrandeadas. sí fue algo malo que sucedió, pero creo que ahí adentro sucedió algo bueno. No me corregí ahí adentro, es más, salimos de la cárcel Y y todavía- yo seguía haciendo las mismas, pero ya traía yo una palabra sembrada en mi corazón. Exactamente. Y eso significa que cada vez que predicamos el Evangelio no vamos a mirar un fruto en el momento, pero dice la Biblia que su palabra nunca volverá vacía. Exactamente. Wow, qué impactante. A veces uno como conferencista, como predicador, como pastor, como tú lo mencionas, queremos ver el fruto pero Sí. rápido, ¿no? O la conversión, la transformación, Sí. pero a veces pasan años. ¿Cuántos años pasaron desde que saliste de ahí y hasta que tuviste tu encuentro con Dios? 2 años. Ándale. Creo que poquito menos, como 1 año, 8 meses, porque yo salí el 92. El 13 de febrero del 94 yo me convierto. 13 de enero del 94. 13 de febrero. De febrero. Ah, febrero. 13 de febrero del 94. ¿Cómo fue tu encuentro? Pues fíjate que no fue en una iglesia, no había cristianos a un lado, así que estuvieran orando por mí. Como, Así fue el mío también, ¿eh? Como sucede normalmente, ¿no? Que alguien ora por ti, que llegas a una iglesia o a una casa. No fue así, o sea, fue en una noche. No quiero largarme mucho en este asunto, pero yo me acuerdo que en una noche fue en Mulegé, Baja California Sur. Estábamos en una casa de huéspedes, yo no podía dormir, a pesar de que tomé pastillas para dormir, porque yo era un adicto, ya habíamos dejado la heroína. Nosotros íbamos para el sur, para cambiar de vida, para dejar Tecate por el ambiente, todo ese asunto. A los 3 días yo no pude dormir y me sentí bien inquieto y subí una loma. Eran como las 12 de la noche, más o menos, como a medianoche. Y estando ahí yo en esa loma, yo me acuerdo que yo miraba Mulegé, el pueblito, lo miraba así hacia abajo. Y estando yo ahí en esa noche, no recuerdo yo en qué momento, pero en un momento se me vino así como... Se me vinieron imágenes de las cosas malas que yo había hecho y de repente me sentí bien culpable, bien culpable. Te cayó como convicción del Sí, pecado que habías cometido, ¿no? Exactamente. Vino una convicción ahora lo entiendo, fue una convicción de pecado por el Espíritu Santo
Y empecé a llorar y empecé a llorar y yo nunca lo había hecho en mi vida. Yo le dije, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Dije, yo no te conozco, pero perdóname y cambia mi vida, porque sentía que ahí estaba, yo sentía que algo estaba pasando en mi vida, que mi vida pasada iba a quedar atrás. Wow. Y allí, no sé cuánto tiempo pasó, si fue 1 hora, fue media hora, pero yo lloré mucho esa noche. Ya no me acuerdo a qué hora yo regresé otra vez al cuarto, pero yo al día siguiente ya me levanté, yo diferente. Agarré todas las drogas que yo tenía, las tiré al baño y de ahí en adelante mi vida fue diferente. Yo tuve una conversión con Dios, pues no había alabanzas, no traía una Biblia, no estaba escuchando un coro, no estaba escuchando un predicador. ¿O sea, había CDs? Nada. Mi compañero era un adicto, era mi hermano. Y de ahí mi vida empezó a cambiar. Me empezó un deseo por ir a una iglesia, por saber Biblia. Oye, y en esa experiencia donde tú te arrepientes delante de Dios, me dices que no conocías a Dios así, pero en tu infancia llegaste a escuchar Dios en tu hogar o en las conversaciones del día a día en tu familia. No. De hecho, llegaban cristianos a la casa y me acuerdo que mi mamá le cerraba la puerta. No había una apertura, no había algo así. Antes de caer a prisión sí hubo personas así que me llegaron a predicar así esporádicamente, que me llegaron a predicar, ¿no? Pero donde más así fue en la prisión. En la prisión, ¿no? Entonces, pero sí, en mi hogar no. En mi hogar no, era algo ajeno. Cuando yo me convertí dije yo, mi familia. Dije, no me importa. ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pensar? ¿Me van a dar carrilla? Pero no eran de ninguna religión, tus padres. Pues éramos católicos, tú sabes. Tradicionales. Que cuando se moría alguien íbamos a misa. A los 15 años a la boda. O a la boda. Sí, nada más. Pero no éramos así católicos. No había una devoción, nada. No. Porque a veces yo como al igual que tú, ¿no? O sea, que nacimos en una religión tradicional, es que Diosito te está viendo, es que Diosito te va a castigar. O sea, inconscientemente te están inyectando, ¿no? Que hay un ser supremo, que hay un Dios que te está mirando tus acciones, que está mirando tu pecado, que entonces como que sí tiembla, ¿no? Sí, mejor no voy a hacer esto, o voy a hacer esto para que Dios también me recompense, ¿no? Entonces, en tu caso, para nada no estaba. No, nada que ver. Cuando yo me encuentro con mi mamá me había dicho años antes de mi conversión, ella miraba que un vecino me hablaba del evangelio y mi mamá me decía, dice, si tú le haces caso a ese flaquito, porque era un delgadito el que me hablaba, si tú le haces caso a ese flaquito, dice, y tú un día te llegas a ser cristiano, dice, yo te voy a seguir la onda, me dijo mi mamá. Ándale. Entonces cuando yo me convierto, le dije a mi mamá, le dije, acuérdate lo que me dijiste. Me dijo, sí, dice, llévame a la iglesia, dice. Y ella aceptó a Cristo así, pero de volada. Ándale. Mi mamá fue la que hace cuenta que me convierto yo, y como al año que ya me encuentro con mi mamá, ella se convierte. Oye, Héctor, una pregunta que te quiero hacer. Cuando me comentas que tiras todas las drogas después de haber tenido ese encuentro con Dios y que lo tiras, ¿nunca más volviste a sentir ganas, deseo de consumir, de probar? Sí, muchas. O sea, haz de cuenta que yo tiro las drogas y viene la malía, la crisis, la abstinencia. La desintoxicación era una crisis y mi hermano y yo vivíamos en un cuartito que habíamos rentado, un cuartito pobremente, y ahí estábamos, mi hermano y yo. Y sí sentía la sensación y la desesperación y el insomnio, 22 noches sin poder dormir. Y fue algo terrible, dolor de huesos. Y mi hermano, él nunca tiró las drogas, no tuvo la experiencia que yo tuve y seguíamos juntos. Sí. Entonces mi hermano me miraba a sufrir, yo no le decía nada que había tirado lo mío. Mi hermano dice, oye, tiraste todo tu lonche, decíamos nosotros. ¿Tiraste el lonche que traías, verdad? Y yo le decía, sí. Y luego me decía, él dice, te veo sufrir en las noches. Me decía, ahí tengo yo, dice. Pero ¿sabes qué? Había algo que yo no conocía, algo se me hizo bien interesante y muy poderoso, que había algo adentro de mí que me decía, no tomes nada. O sea, sentía una paz y un gozo. Mi carne se estaba doliendo, el insomnio me estaba haciendo sufrir,
pero era más fuerte el Espíritu Santo adentro, que yo le decía a mi hermano, le decía a mi carnal, no, le decía, no, y no tomé nada. Y tu hermano no te dijo, oye, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué las tiraste? Mira, porque cuesta dinero también, ¿no? Sí. Ya no me vas a seguir el party, la cura. ¿No te decía No, nada? sí, sí. ¿O te respetaba? Sí, yo le platiqué la experiencia que yo tuve y él me decía, no, pues es que tú, y yo le decía, no, pues es que Dios también te está buscando a ti. Y él me decía, no, es que Dios trabaja diferente. Y él me Oye, decía, ya empezabas a predicar sin saber que estabas predicándole, ¿no? Sin saber. Entonces mi hermano, sí, se ponía triste de repente, se ponía triste porque sabía que ya no le iba a seguir el rollo a él. Que se iba a quedar solo en ese camino. Y de repente me decía, te estás yendo a los extremos, como cositas así, Sí. pues. Y en el momento ¿cuándo fue tu primera vez que fuiste a una iglesia? ¿O cómo fue el suceso que fuiste a una iglesia? Al día siguiente. No. Al día siguiente. Nosotros llegamos a Santa Rosalía, a un pueblo cerca de Mulegé, donde pensábamos quedarnos a vivir. Por cierto, que yo me iba a meter al baño en un hotel, me iba a meter a bañar, y de irme a bañar retrocedí, me puse los zapatos y salí corriendo a la calle a preguntar por una iglesia cristiana. Esa era mi desesperación. Wow. Paré un taxi y le dije al taxi que me llevara a una iglesia cristiana que ya me habían dicho que existía por ahí. Y curioso, ¿no? Porque el taxista me dijo que era papá del ministro de alabanza de esa iglesia. Todo se estaba conectando, ¿no? Sí, todo. Y llegué a la iglesia ese día y ahí me quedé. Y ahí te quedaste. Ahí me quedé 2 años y medio. ¿Y cómo te recibió la gente? Porque a veces cuando vemos a una persona que acaba de salir de las adicciones o que tiene, lo voy a decir así, toda la estampa, toda la fachada de adicto todavía, la iglesia a veces está un poco cerrada, ¿no? Está como que arisca a recibirlo, a abrazarlo, a saludarlo. ¿Tú cómo te recibieron? Cuando yo llegué, sí la pensó la gente, yo llegué y me metí, se me quedaron Pero tenías mirando. cabello, ¿verdad? Sí, estaba... Digo. Me acuerdo que traía un sombrero y traía una chamarra Levi's con hoyos de ácidos de batería, siempre andábamos moviendo baterías. Entonces, cuando yo llego a la iglesia y me meto, era una iglesita así delgadita, larga, ¿no? Y cuando yo me meto, cuando yo entro, se me quedan mirando ahí los sugieres, las personas que están en la puerta. Y me acuerdo que yo veo al pastor, y a ese pastor yo ya lo había conocido porque él iba a la prisión. Ah, ok. ¿Dónde estuviste? Sí, donde Ok. estuve. Ajá. Entonces yo ya sabía que él era el pastor. Cuando yo me voy sobre donde está el pastor, las personas de la puerta me siguen a mí, me están siguiendo, piensan que le voy a hacer un daño al pastor. Ay, híjole. Entonces alguien... Entonces sí te mirabas muy malandro. Sí, traía una estampa, asustaba, la verdad. Entonces a mí no me importó si me hacían malas caras, o sea, a mí no me interesaba nada de eso ya. Sí. Entonces me acuerdo que el pastor volteó y me vio y me abrazó. Ay. Y le dije que tenía que decirle alguna experiencia que había tenido, y me acuerdo lo único que me dijo el pastor, dice, estoy seguro, dice, que lo que Dios hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Ay, híjole. Y ahí, tú sabes, ahí me quedé, pero sí, esa fue lo que pasó ahí cuando llegué a la iglesia. Oye, qué palabras tan poderosas te lanzó ese pastor, ¿eh? Qué palabras. Oye, pues todavía te acuerdas. O sea, sí me explico porque Nunca se me olvida. No, es que son esas palabras cuando estamos en nuestro caminar, cuando estamos iniciando y que te van lanzando, te van abriendo camino, te van dando dirección, te están profetizando. Sí. Te están profetizando, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿cómo sucede lo de tu mami? La conversión de tu mami. O sea, vas después de la iglesia, es cuando te vas para con tu mami, no, o regresas hace cuenta para que acá, o... Yo estoy en Santa Rosalía y al año yo planeo un viaje y vengo a Tecate a visitar a mis papás. Y cuando yo llego a mi casa, pues, saludo a mi familia y todo eso. Y ahí no sucedió, me acuerdo que ahí no sucedió nada. Ahí solamente mi mamá me miró, le dio mucho gusto. Me acuerdo que le pedí perdón a mi mamá. Wow. Yo le pedí perdón a mi mamá. Fruto, yo ¿no? antes pensaba que ella me tenía que pedir perdón a mí,
pero yo le pedí perdón a ella. Siempre el perdón genera perdón. Cuando yo le pido perdón a mi mamá Claro. llora y me dice, perdóname tú a mí, porque quizás no fui la mamá que necesitaste. ¿Verdad? Entonces hubo una reconciliación. Mi papá ya tenía Alzheimer, mi papá ya no tenía mucho conocimiento porque mi papá sufrió de enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando mi mamá al tiempecito, ella regresa a Santa Rosalía y ella me dijo, yo quiero ir a la iglesia donde tú estabas, dice, donde tú vas, dice. Y ella fue a la reunión y ese día ella aceptó a Cristo junto con mi papá, aunque mi papá tenía Alzheimer, pero mi papá le decías algo y lo hacía, pues, ¿verdad? No estaba tan mal. Entonces, como al año de que yo me convertí, mi mamá aceptó al Señor. Oye, y cuando vienes para acá, para Tecate, tus amistades que conocías no te inducían o no te invitaban para lo mismo, o no te decían, ay, ¿dónde quedó aquel Héctor? Y ay, que no te hagas las parrandeadas que nos aventábamos y todo eso. Sí. Para mí venir a Tecate, venir a mi entorno, era acercarme a la lumbre. A la boca de lobo, ¿no? Sí, voy a decir algo. En mi casa, en mi familia, era un lugar donde un hermano mío vendía heroína. Entonces llegaba a la lumbre yo, llegar a mi casa. Cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá me decía, quédate aquí 15 días, dice, vienes muy delgado, dice, para que te repongas. Pues no comíamos bien, mi hermano y yo. Y yo le decía a mi mamá, le decía, yo no puedo durar mucho tiempo aquí, digo, y me tenía que regresar otra vez porque sentía que estaba... Mira, me encontré droga una vez tirada en el piso. O sea, la tentación estaba muy fuerte y sí, los amigos también, hey, esto y lo otro. Yo les testificaba la verdad, nunca me avergoncé del evangelio, siempre les compartía a ellos, pero sí había la carrilla, sí había, al rato te vamos a mirar otra vez igual. Vas a volver a estás caer. Jugando la parte y puras de esas, pero no me importaba. Oye, en lugar de que se alegraran contigo, bueno, ya no eres del grupito, ya no eres... Pero me da gusto porque estás sano, estás mejor, estás esto, ¿no? Al contrario de que vas a caer un día, ¿no? Y vas a regresar. Pero ¿sabes qué? Sí, como un 30% sí había personas que cuando yo les compartí, yo les decía que era una persona diferente, pues yo creo que fue algo tan genuino, tan auténtico, que sí hubo personas que sí les compartía, adictos, compañeros míos de aquellos años, que cuando yo les hablaba a ellos empezaban a llorar. Y me decían, Héctor, ayúdame a mí, o sea, desesperados. Sí había personas que sí sucedían ese tipo de cosas. Oye, Héctor, ¿y te arrepientes de algo que haya pasado, que haya sucedido en tu pasado mientras que estuviste en esta condición? Oh, cómo no. Sí. Cómo no, sí. En las loqueras, ¿no? Sí, hicimos cosas, o sea, que sí, o sea... Te quedas, ay, Señor, gracias por salvarme y por rescatarme. Sí, no como una... No hay, dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Correcto. Cristo nos perdonó. Y sí, yo nunca he sentido ya culpabilidad en mi vida pasada, pero sí hay cosas que digo yo, hijo, de la que hasta la fecha está recibiendo consecuencias. O sea, sí, Dios perdona, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos salva, pero las consecuencias... Uno las va a cargar. Pues, sí, exactamente. Y en el momento que vienes a ese encuentro con Dios, empiezas tu vida. ¿Cuál fue el giro de tu vida, de los 360 grados? O sea, ¿qué empezaste a hacer diferente que quizá cuando estabas en la adicción no lo hacías? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que cuando son adictas, pues no trabajan, nomás roban, ¿no? O son muy irresponsables, o no visitan tanto a su familia, etcétera, etcétera. O sea, que tú puedas decir, ¿sabes qué? O sea, agarré la onda cuando conocí a Cristo y estos cambios fueron así sucediendo. Ok. Nosotros en la familia, aún en la vida loca, siempre trabajamos. Siempre fuimos choferes en troques, siempre teníamos trabajo. Eran temporadas que no trabajábamos, que andábamos en la vagancia, pero siempre teníamos la cultura del trabajo. Como familia, siempre trabajábamos en medio de la loquera. Y obviamente que ya una de las cosas que pierde un adicto o cualquier persona que tiene un mal hábito es la responsabilidad. O sea, evades la responsabilidad, te haces un irresponsable. Y algo que yo empecé a agarrar fue responsabilidad. Responsabilidad.
y la gente me empezó a brindar confianza y empecé a ser una persona confiable. Empezaste a crear una credibilidad, ¿no? Una Sí, reputación sí. que se pierde. Que se pierde. Y mirar que la gente me tenía confianza, y eso empezó en la iglesia. Me empezaron a tener confianza y yo decía, órale, me tienen confianza. Y órale, o sea, ni yo me la quería creer, ¿verdad? Entonces, pero fue algo que inició en mi vida. Otra cosa que para mí fue algo así, no quiero sonar espiritufláutico, pero algo que también me nació así bien genuinamente, fue leer la Biblia. Fue leer la Biblia, me quería comer la Biblia, Sí. la palabra de Dios. Empezó a entrar un hambre, nosotros no éramos de lectura, no leíamos ni cuentos. Ni un libro. No era parte de la familia la lectura. Pero empezó a entrar un hambre por leer la palabra de Dios y eso me empezó a apasionar, empecé a orar. Y la tercera cosa, o sea, una cosa fue la responsabilidad, el hábito de tener una relación con Dios, y la otra, juntarme con personas que ya tenían más años caminando en el Evangelio con Dios y que eran un testimonio y que eran una figura para mí, como un ejemplo que seguir. Wow. Y eso a mí me ha ayudado. Te ha ayudado. Y lo comparto eso también. A mantenerte hasta el día de hoy, Sí. ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que estás empezando a caminar con Dios, yo eso te lo aconsejo al máximo, ¿verdad? Sigue a esas personas que tienen tiempo caminando con Dios, que son fieles a Dios, que están dando un buen testimonio. Nadie es perfecto, pero siempre acércate a alguien, no seas un solitario. Eso yo lo aprendí mucho. Que estén unidos a la iglesia. Exactamente, algo que pensaba yo en esta mañana, algo que nunca debes dejar de la iglesia, algo que nunca debes de dejar de hacer de la iglesia es dejarte de congregar. La iglesia para mí ha sido una parte familiar que me ha ayudado muchísimo. Sí. Te mantiene, es un sentido de pertenencia. Claro. Y yo le voy a agregar algo, porque muchos podemos ir, ¿no? A la iglesia, o muchos van a la iglesia, pero estás calentando bancas. Es como si fueras parte de un equipo de béisbol, de fútbol, de lo que sea, pero nomás estás calentando la banca, pero no estás jugando, ni estás disfrutando el partido. Exacto. Entonces, creo yo que definitivamente, como nos dice la palabra, ¿no? Que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, pero el que sirvas. Que sirvas. Te va a traer disciplina, te va a traer compromiso, te va a traer responsabilidad, te va a traer paciencia, amor, te va a ejercer el fruto del Espíritu Santo que nos mencionan Gálatas 5, 22 y 23. O sea, te va a ayudar a crecer en tu carácter y en general que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿no? Claro. Un momento difícil en tu vida, Héctor, que hayas pasado. El momento difícil de mi vida fue esos dos que te dije hace rato, de mi infancia, la sentencia y lo que pasó Maggie hace 2 años. Fue algo difícil. Sí. Fue algo difícil, pero al mismo tiempo ya con Dios los momentos difíciles se convierten en momentos de gloria. De gloria. De gloria. Wow. Y el sufrimiento en Es Dios. pasajero, es momentáneo, ¿no? Exactamente, el sufrimiento y la gloria de Dios van de la mano. Cualquier situación que estés viviendo de sufrimiento en Dios o en el ministerio, hay un momento de gloria. Y también el sufrimiento en Dios tiene fecha de caducidad. Así es. ¿Cómo descubriste tu llamado? O sea, ¿cómo llegas a ser un director de un centro de rehabilitación que ahora está aquí en la ciudad de Tecate como brazo extendido? Síganlo en todas las plataformas. Estás como brazo extendido AC en todas las plataformas. Sí. Entonces, ahí suscríbete, ahí dale like, ahí vas a poder ver también las predicaciones que el pastor Héctor y todo su equipo están compartiendo. Y te invito también para que tú seas un colaborador de este ministerio que me consta que es un ministerio que ama a las personas, primeramente ama al Señor, pero que ama a las personas y que desea verlos restaurados, cambiados y que tengan esa vida plena y abundante que Dios tiene para ellos. ¿Cómo descubriste este llamado? Y pues yo no quería, fíjate. Todo el mundo le sacamos cuando es un llamado, ¿verdad? Yo quería quedarme como en la iglesia, sirviendo como a gusto, tranquilo. Una persona al año de yo estar en la iglesia, llegó una persona
de fuera a predicar de Sonora. Y cuando él ora por mí, hace el llamado, y cuando él ora por mí, él me dijo que yo iba a ser director de centros de Ay, Dios rehabilitación. mío, esas Y la palabras. verdad, casi, casi decía yo, el Señor ¡Te te reprendo! reprenda, ¿no? Yo no, o sea, no quería, la verdad, no quería. Pasó el tiempo, después aquí en Tecate, un par de ancianos que andaban por aquí por Tecate, nos dieron una palabra, ya casado con Maggie, nos dieron una palabra y también nos dijeron lo mismo, que íbamos a estar al frente. No nos dijeron directores, me acuerdo que mencionaron la palabra al frente de un centro de rehabilitación. En ese tiempo ya lo estaba yo digiriendo, ya había 2 años de diferencia de una palabra a la otra. Ya te estaba bajando el corazón. Ajá, exactamente. Después de eso, me acuerdo que empezó un deseo. Ya ves que la Biblia dice, Dios es el que produce en nosotros el El querer querer como como el el hacer hacer. por su buena voluntad. Entonces empezó un sentir, y al rato era casi yo diciéndole a Dios, Dios, ¿cuándo? ¿En ¿Cuándo? dónde está? A ver, ¿para dónde? Ajá, entonces, y así fue, ¿no? Entonces, estaba muy relacionado, obviamente, con mi pasado, pues sabía que yo los iba a entender. Yo no sabía nada de centros, porque yo no estuve en un centro, yo no me restauré en un programa de rehabilitación, yo no estuve, ¿verdad? Mi conversión fue diferente, pero sí entiendo lo que es ser un adicto, lo que es la crisis, la malía, etcétera, ese tipo de cosas, Y ¿no? el trasfondo, lo Ajá, el que se trasfondo. vive, el ambiente familiar que se vive cuando hay una persona que está adicta y cómo sufren los que están alrededor, ¿no? Me Ajá, imagino todo la situación o la dinámica familiar, ¿no? exactamente. Entonces, de ahí, ¿cómo brincas a ser el director de Brazo Extendido? No, pues pasaron, se puede decir años, ¿no? Pasaron 5 años, 6 años, eh, desde que yo me convertí a empezar el ministerio. No, son 9 años, porque yo me convertí en el 94, 2003, empezamos el centro. Yo ya me sentía así como que ya quería empezar, ya quería Con empezar. todo el fuego, toda Ajá, la pasión. hasta que conocimos al pastor Ferreira, Ujú. ¿verdad? El abuelo de A tu mi abuelo. esposo. Ujú. Ajá. Entonces, él nos abrió las puertas de un rancho, y hablando del llamado, del ministerio, me acuerdo que él me preguntó, ¿y qué necesita para abrir el centro? Le dije, pues un lugar. Me dice, pues aquí está. Entonces empezamos en un lugar prestado, y ahí empezamos con uno, y luego después otro, y eso fue, pues ya va a ser 22 años de eso. Qué rápido, Ajá. qué rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ajá, y no hemos parado ni en pandemia, o sea, no hemos parado, nunca hemos estado sin ninguna persona, siempre hemos tenido hombres en el programa, y así es como hemos trabajado. ¿Qué puedes decir de los desafíos que quizás presentas como director de un centro de rehabilitación? Los problemas de la gente es como el pueblo de Israel que entró a tierra de Canaán. Ahorita estoy leyendo el Ujú. libro de Josué, ¿no? Cuando llegan a tierra de Canaán hay gigantes, hay De enemigos, y todo. tenías que conquistar, ¿no? Entonces, ahorita la gente, los desafíos ahorita es que la droga ya es una droga sintética, está el fentanilo, el cristal, ya los afecta mucho el cerebro. Antes la droga era más natural, heroína, marihuana, cocaína, más natural, pero ahorita es otro rollo con la droga. Entonces tú miras a la gente y dices tú, ay, solamente aquí sí decirle, Intervención Espíritu divina. Santo, que Ujú. Dios intervenga y que cambie esta vida, porque yo aquí no hay por dónde entrarle, la verdad. Y más también con los problemas de identidad que estamos enfrentando como sociedad, Oh, ¿no? O sea, sí. le pones las situaciones emocionales con las que ya están cargando, los traumas que ya vienen las personas, más la droga, más las situaciones de falta de identidad, Ujú. pues es un Oh, sí, rollo, sí, ¿no? sí, llegan personas con problemas de identidad, llegan personas con problemas de daños en el corazón, con mucho odio, mucho Mucho rencor. rencor, El noventa y amargura. cinco por ciento de los hombres que llegan al programa, Melanie, no tuvieron un papá. Te digo algo, era lo que estaba viendo en un tiempo que hice un episodio, Ujú, ¿verdad? Sobre la paternidad, que era lo que Dios me llevaba, ¿no? ujú. Como tú sabes, yo no tengo padre y todo eso. Las consecuencias de no tener una figura paterna, de tener ese rechazo por tu padre o tener un padre presente pero ausente,
Son tantas de lo que estamos hablando, pero entre ellas te lleva a las adicciones, te lleva a la baja autoestima, te lleva a Sí. pensamientos de suicidio, te lleva a relaciones tóxicas. Entonces, sí, sí es de suma importancia. Y aquí voy a hacer un espacio que quizá no está dentro de la entrevista, pero yo creo que tú me vas a entender en esta cuestión, tú como director, que ves esa carencia en la vida de los internos, de los muchachos. Y yo creo que aquí es cuando todo padre, principalmente la figura masculina, que se involucren, y era lo que tú decías, ¿no? O sea, yo nunca tuve un abrazo de un padre, un beso, una caricia, una palabra de ánimo. Entonces, es tan importante el estar presente, no solamente el traer el pan a la mesa, ¿no? Exacto. Sino que el estar involucrados académicamente, emocionalmente, espiritualmente, y más si nos decimos padres que somos de fe, padres cristianos, Sí. ¿no? Pero sí sé que la mayoría de las personas que están en la prisión o que están en alguna adicción, porque podemos poner adicciones como de alcoholismo, de drogadicción, Sí. pero hay miles de adicciones. Sí. Adicción al trabajo, que pensamos que no es grave, pero sí es grave también. Sí. Adicciones al juego, Ujú. adicciones a la pornografía, Exacto. etcétera. Y la mayoría de ellos ha sido por la falta de paternidad. Sí. Qué tan importante, ¿no? Oh, sí. Yo creo que, y ese ha sido un tema que trabajamos aquí también en el ministerio, que Jesús, cuando vino Jesús, Jesús habló de Dios como un padre. Ujú, Él vino a presentar a Dios como un padre. ujú. Alguien que tuvo revelación de eso en el Antiguo Testamento fue David. Pero Jesús vino a enseñarnos, cuando enseñó sobre la oración, dijo Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que venía y se estaba enfrentando a gente que carecía de paternidad, Ujú. a gente que carecía de esa paternidad. Entonces viene a presentar a un Dios como padre, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con personas que, aunque ya no tienen un padre, pero le decimos, ¿sabes qué? Tú no eres huérfano. Dios te adopta Así es. como hijo y Él Ujú. es tu padre. Y Él les hablamos del carácter de Dios, que es un Dios que ama, que te acepta, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo bien importante que debe ser sanado en el corazón, el área de la paternidad. Y eso tratamos de fungirlo aquí nosotros, ¿verdad? Abrazar a los muchachos como un padre, ¿no? Y a veces que pedimos perdón como si yo fui el padre que abandoné al hijo, o fui el Ujú. padre que a lo mejor abusé de mi hijo laboralmente, o abandonándolo como sea. Les pedimos perdón a ellos como si yo hubiera sido el papá que no tuvieron, para que ellos Me sanen. recuerda a Adán y Eva, ¿no? O sea, están en el huerto cuando Ajá, son expulsados, sí, sí, eh, la voz de papá. ándale, O sea, porque en el huerto la escuchaban, exacto. en el huerto convivían. Ujú, Y de repente, o sea, ya no. sí, O sea, qué feo lo que perdieron, lo que perdieron, la sí. paternidad que perdieron. ¿Qué le dirías al Héctor del ayer, ahorita? Si pudieras regresar así como que el tiempo, o verlo en un espejo, a ese muchachito que tenía 15 años, 12 años, No, pues 10, yo iba a tratar de marcarle el camino. decirle, mira, es por esta, ¿para qué la estás jugando? Exactamente, Aquí Jesús es el camino, la verdad y la vida. exactamente. Así de fácil. No estás solo, porque una de las cosas que yo también me sentí mucho en la adolescencia, soledad, Mm. mucha soledad. Y tú sabes, muchas veces usas tú ese tipo de cosas, las drogas, todo eso, para tener cierta aceptación, ¿no? Aceptación, tener amistades, Exacto. y Ujú. pues agarrar el viaje, ¿no? Sí, agarrar el sí, sí. Agarrar el viaje y luego cuando aterrizas, híjole, te enfrentas a la gran realidad. Ándale, exactamente. Héctor, ¿qué mensaje les puedes dar a las personas que te están viendo, que quizá tienen a un hijo, tienen a un sobrino, tienen a su esposo, que están pasando por algún tipo de adicción, o que esa persona está en adicción y que quizás su familia ni lo sabe o sí lo sabe, ¿no? Ujú. Pues mira, yo le diría a esta persona que primeramente hay esperanza. Yo soy una persona que tuve la experiencia de estar atado, estar esclavizado a las drogas,
y conocer a alguien que me hizo verdaderamente libre. Se llama Amén. Jesús. Amén. Entonces, si tienes a un familiar, o más bien si tú no puedes solo, yo creo para eso Dios nos ha facultado para este tipo de ministerios, para poder ayudar a personas que están con problemas con drogas, o quizás tu hijo, tu sobrino tiene problemas de adicción, ¿verdad? Y hay personas que necesitan a veces un puchoncito, necesitan que alguien le diga, sabes que yo te echo la mano. Hay personas que se cierran, hay personas que tienen miedo al título o al nombre de un centro de rehabilitación, ¿verdad? Pero más que un centro de rehabilitación, esa es una casa espiritual, es una casa de encuentro. Tú puedes Amén. preguntarle a las personas que están aquí, Sí. que es un lugar donde la gente se encuentra con Dios. Las personas que han sido libres aquí, si tú les preguntas qué hicimos con ellos, simple y sencillamente les presentamos el mensaje que Cristo es la esperanza de gloria, y ellos mismos experimentaron y conocieron a un Dios vivo y poderoso que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, los hizo sensibles y los hizo verdaderamente libres. Ese es el mensaje. Y si tú ocupas ayuda, no sabes a dónde ir o a dónde canalizar a tu familiar, pues márcanos o búscanos, ¿verdad? Ahí en la página de Brazo Extendido, y te podemos ayudar. Si tienes a alguien adolescente, pues también podemos trabajar en consejería. No los podemos aceptar aquí, pero a lo mejor los podemos aconsejar. Pero sí, si hay una persona que tiene problemas con adicción, sí te tendemos la mano para ayudarte. Y recuerda que Dios es especialista en romper cadenas en su nombre. Así es. Quiero cerrar con esto. En lo personal, conozco el ministerio que Dios les ha dado al pastor Héctor, pastora Maggie. Creo en lo que Dios ha depositado en ellos. Creemos mi esposo y yo, porque no solamente yo los vine a conocer por parte de mi esposo, Tony, que ha participado aquí en Casa Libertad o Brazo Extendido, y puedo ver la transparencia, puedo ver la calidad de servicio que se le brinda a las personas, el amor, la atención, con lo que lo hacen ellos como directores, pero también todo el equipo. Entonces, si la cabeza tiene ese amor, tiene ese respeto, tiene esa pasión por las almas, se baja automáticamente al equipo que está trabajando aquí. Entonces, yo te recomiendo 100% esta casa para que se vengan a restaurar, para que vengan a ser libres y que por sobre todo depositen su confianza en el Señor. Si Dios cambió la vida de Héctor y cambió la mía, Él puede y quiere cambiar tu vida. Héctor, te doy muchas gracias, en verdad. Y yo sé que podemos seguir hablando de todas tantas cosas, sí, y no parar, pero en verdad muchas gracias porque son de bendición, no solamente aquí en mi pueblo, en mi Tecate, sino que para muchas ciudades, para muchas naciones, y agradezco porque han dejado todo por servir al Señor, por servir a las almas, y en verdad muchas gracias por todo lo que hacen. Porque es un trabajo de 24 horas, sí. 7 días a la semana. Sé que Navidad aquí están, sé que Año Nuevo, sé que Día de las Madres, Día del Padre, o sea, tantas cosas, aquí están día y noche. Entonces, yo sé que les espera una recompensa hermosa de parte del Señor. Quiero añadir poquito algo. Adelante. Ahorita ya estoy un poquito más tranquilo en cuanto en el trabajo del Ministerio de Restauración. Gracias a Dios, a través de los años, Dios nos ha dado un equipo de personas, de gente que ha salido de aquí el programa, que también han abrazado la visión. Y ellos nos han ayudado muchísimo. Pues ya, Maggie, ya no tenemos la misma fuerza de antes. No, pues, no, ya se nos cayó el pelo, ¿no? Sí. Pero estamos muy contentos y muy agradecidos. Tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Hemos tratado de transmitir el ADN que Dios nos ha dado a ellos, ¿verdad? Sí. Para que ellos atiendan a las personas. Y claro, no nos hemos divorciado del ministerio, no nos hemos separado del ministerio, pero tenemos un equipo, gracias a Dios, muy comprometidos, muy fieles, muy leales a trabajar con la gente que nos llega aquí. Héctor, pues muchas gracias. Gracias a ti. Les amamos a ti y a Maggie muchísimo, y esto es Un Café con Mel. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.